Hola, ¿qué tal? En este video, mi compañero Manuel Emiliano Morfín Velázquez y un servidor, Ulises Lua Ruiz, les presentaremos el tema de sensores de proximidad inductivos, de la materia de sistemas programables. En este video hablaremos lo que es la definición, las características principales, el principio de funcionamiento, las especificaciones técnicas, sus ventajas y desventajas, así como también aplicaciones comunes. Hablaremos también del LVDT, el efecto Hall, así como también tendremos nuestras conclusiones y las referencias. Bien, como punto número uno, es muy importante saber lo que es un sensor de este tipo y vemos que es un dispositivo de detección sin contacto que utiliza un campo electromagnético para detectar objetivos metálicos dentro de su alcance. Como podemos ver en la imagen, como siguiente punto tenemos lo que son sus características principales, en las cuales tenemos como primer punto que tiene una detección sin contacto, es decir, no es necesario el contacto físico entre el sensor y el objeto. Como punto número dos, y es muy importante es la alta precisión. Los sensores son muy precisos y pueden detectar incluso pequeños cambios en la posición del objeto. Como tercer punto, la durabilidad. Son robustos y pueden operar en entornos difíciles con polvo, suciedad o humedad. Y como por último punto tenemos lo que es la respuesta rápida, que es también muy importante, que dice que tienen una alta frecuencia de respuesta, lo que los hace ideales para aplicaciones de alta velocidad. Como siguiente punto tenemos lo que es el más importante para saber cómo es que funciona. Tenemos su principio de funcionamiento, el cual nos dice que operan bajo el principio de inducción electromagnética. Quiere decir que estos sensores tienen un oscilador que genera un campo electromagnético en la cara activa del sensor. Bien, por ejemplo, como estamos viendo, cuando un objeto metálico se acerca al sensor, el campo magnético induce corrientes parásitas en el objeto. Estas corrientes a su vez consumen energía del campo magnético, reduciendo la amplitud de oscilación del sensor. Esta reducción es detectada por el circuito interno del sensor, que emite una señal de salida indicando la presencia de un objeto. Como podemos ver en las dos imágenes, están representadas gráficamente las partes esenciales o que hacen el funcionamiento del dicho sensor. Bien, como siguiente punto tenemos lo que son las especificaciones técnicas, que son muy importantes de saber para un mejor conocimiento de este sensor. Tenemos como primer punto el rango de detección, generalmente entre 1 milímetro y 60 milímetros. Esto es dependiente del tamaño del sensor y del material del objeto. Como siguiente punto tenemos el material detectable, perdón. Principalmente pues metales ferrosos como el acero, pero también puede detectar metales no ferrosos como lo que son el aluminio, aunque esto es con menor alcance. Como siguiente y último es la frecuencia de conmutación. Esto es dependiendo del modelo, ya que pueden alcanzar frecuencias de hasta varios kilohertz, permitiendo la detección de objetos en rápido movimiento. El siguiente punto es ventajas y desventajas. Pues como todo hay ventajas y desventajas. En este caso tenemos que en sus ventajas tiene que es larga vida útil debido a la ausencia de contacto mecánico, fiabilidad en ambientes adversos y alta sensibilidad y precisión para objetos metálicos. Y por otro lado tenemos sus desventajas, que es la limitación en la detección de materiales no metálicos y el alcance de detección relativamente corto en comparación con otros tipos de sensores de proximidad, como lo son los capacitivos o ultrasónicos. Bueno, ahora hablaré sobre aplicaciones comunes. Como primer punto tenemos control de procesos en automatización industrial. Los sensores inductivos se utilizan para monitorear y controlar diferentes etapas del proceso de producción,
Por ejemplo, se emplean para contar piezas que pasan por una línea de ensamblaje, asegurando que la cantidad de productos fabricados sea la correcta. Como segundo punto tenemos robótica. En el campo de la robótica, los sensores inductivos son esenciales para el funcionamiento seguro y preciso de los robots industriales. Como tercer punto, seguridad. Los sensores inductivos también juegan un papel importante en los sistemas de seguridad. Son comúnmente utilizados para detectar si puertas o paneles metálicos están correctamente cerrados. Cuarto, automoción. En la industria automotriz, la precisión y la calidad son cruciales durante la fábrica de vehículos. Los sensores inductivos se utilizan para detectar la presencia de componentes metálicos en diferentes etapas de la producción de automóviles. Ahora hablaré sobre LVDT, Linear Variable Differential Transformer. Es un tipo de transductor electromagnético que convierte el desplazamiento lineal en una señal eléctrica. Funciona mediante un núcleo ferromagnético que se mueve dentro de una bobina de transformador diferencial. El dispositivo consta de tres bobinas, una bobina primaria y dos bobinas secundarias, dispuestas de tal manera que cuando el núcleo está en la posición central, las señales inducidas en las bobinas secundarias son iguales y opuestas, cancelándose mutuamente. Cuando el núcleo se desplaza, la inducción en las bobinas secundarias cambia, resultando en una diferencia de voltaje que es proporcional al desplazamiento del núcleo. Este voltaje diferencial se utiliza para medir el desplazamiento con alta precisión. Siguiente, voy a explicar la imagen. La imagen muestra un diagrama esquemático de un LVDT, que es un transductor electromagnético utilizando para convertir el desplazamiento lineal en una señal eléctrica. Los componentes principales del diagrama es el núcleo core, el núcleo ferromagnético, que es la parte central de la imagen, se desplaza dentro de un cilindro que contiene las bobinas del LVDT. También tenemos bobinas primarias y secundarias, como había comentado. Está compuesto por las tres bobinas y en la imagen está marcada con una S, como podemos ver, está en el centro. El campo magnético representado por líneas azules. Las líneas azules alrededor de las bobinas indican el campo magnético se genera cuando la bobina primaria es energizada. Este campo magnético se acopla con las bobinas secundarias y varía dependiendo de la posición del núcleo. Ahora hablaré sobre el efecto Hall. Sensores de efecto Hall. Los sensores de efecto Hall son dispositivos ampliamente utilizados en aplicaciones donde es necesario detectar y medir campos magnéticos. Su funcionamiento se basa en el principio del efecto Hall, un fenómeno físico descubierto por Edwin Hall en 1879. Un sensor de efecto Hall consta principalmente de un semiconductor, como el arseniuro de galio o silicio, a través del cual se hace pasar una corriente constante. Este semiconductor se coloca en presencia de un campo magnético externo. Las aplicaciones de los sensores de efecto Hall puede ser medición de posición y velocidad, sensores de proximidad, contadores de revoluciones, sistemas de seguridad. Conclusiones. Durante la investigación sobre sensores de proximidad inductivos LVDT y sensores de efecto Hall, hemos comprendido mejor su funcionamiento y aplicaciones en la industria. Estos sensores son esenciales por su precisión y durabilidad. El uso de IA generativa fue valioso para organizar la información, comparar sensores y obtener una visión clara. Sin embargo, es crucial combinar la IA con un análisis crítico propio para asegurar la precisión y relevancia de la información. En resumen, equilibrar métodos tradicionales como herramientas IA y propios para así hacer una mejora del aprendizaje y la calidad del trabajo. Finalmente, estas son algunas referencias. Eso es todo por nuestra parte. Gracias.